Aprendo en Casa. Hola chicos y chicas de tercero secundaria. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Seguro que sí. Bienvenidos a Aprendo en Casa. Hoy nos toca comunicación y hablaremos sobre... Mejor les voy a dar unas pistas y ustedes adivinan. ¿Qué les parece? A ver, empecemos. Hoy hablaremos sobre un hombre peruano reconocido en todo el Perú y el mundo. ¿Qué más? ¡Ya sé! El año pasado se celebró el centenario de su muerte. ¿Ya sabes quién es? ¿Todavía? A ver, la persona de la que hablaremos hoy es reconocida por sus obras literarias, pero también fue contador, político, periodista y hasta formó parte del cuerpo administrativo de la Marina de Guerra del Perú. Ahora sí, seguro ya saben quién es. ¿Todavía no? Bueno, se los voy a poner más fácil. Con esto que les voy a decir, de todas maneras adivinan. A este personaje se le considera como uno de los intelectuales más importantes del siglo XIX, tanto en América como en España. Además, fue el creador de los imaginarios nacionales peruanos, a través de sus obras escritas, las cuales tenían un poco de historia y también un toque de ficción. A este tipo de obras se les conoce como tradiciones. ¡Exacto! Estamos hablando nada más y nada menos que de Ricardo Palma, el creador de las tradiciones peruanas. A continuación, vamos a ver una parte de su vida y de su obra. Un legado importantísimo para todas y todos los peruanos, y que nos ayudará a entender mejor nuestra historia, nuestra cultura y nuestra sociedad. ¡Vamos con el video! ¡Ah, no! No se olviden de traer su lápiz, lapicero, hojas o cualquier cosa que tengan a la mano para tomar apuntes de las siguientes preguntas, que irán respondiéndolas conforme vean el video y lo guardarán en su portafolio. ¿Qué fue lo que hizo que Ricardo Palma se dedicara de lleno a la escritura de sus tradiciones? ¿Qué papel crees que ha tenido Ricardo Palma en la construcción de la literatura peruana? ¿Cuál consideras que fue su labor más importante? ¿La de escritor o la de político? Si quieres, también puedes pasarle la voz a tus familiares para que vean juntos el video que tenemos para ustedes. Ahora sí, vamos con el video. Hola a todos, soy Jorge Guamán Machaca, historiador de la Biblioteca Nacional del Perú, y hoy desde mi biblioteca quiero compartir con ustedes algunos datos sobre la vida y obra de don Ricardo Palma Soriano, uno de los escritores más importantes que ha tenido el Perú. Don Ricardo Palma nació en la ciudad de Lima en el año 1833. Si ustedes se dan cuenta, apenas habían pasado 12 años desde el nacimiento de nuestra independencia y nuestra república. Ricardo Palma, entonces, es un ser privilegiado que va a ver todo el nacimiento caótico de nuestra vida republicana. Él va a ser testigo de los viejos soldados de la independencia, ¿no?, de los antiguos habitantes del virreinato, va a ser conocedor de muchos de nuestros héroes independentistas, y todo esto va a ir inflamando su afiebrada imaginación y va a hacer que vaya guardando en esa prodigiosa memoria que tenía todos los datos que luego iría plasmando en su obra. Él fue hijo de un comerciante llamado Pedro Palma, pero el detalle es que, a pesar de que no perteneció a la aristocracia, él tuvo una educación esmerada, ¿no? Después de estudiar en algunos colegios particulares, pasó a estudiar en el prestigioso Colegio de San Carlos, el famoso Convictorio Carolino, donde se juntaría con algunos de nuestros intelectuales más importantes, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XIX. En el Convictorio Carolino, Ricardo Palma pudo ser amigo de muchos intelectuales que serían muy importantes en nuestra historia cultural de la segunda mitad del siglo XIX. Fue amigo de Carlos Augusto Salaverry, ¿no?, de los Benjamín Cisneros, de Arnaldo Márquez y muchos otros, que todos ellos en conjunto conformarían lo que se llamaría la generación romántica, ¿no?, del Perú. Básicamente esta generación es la que contiene a todos aquellos nacidos en la década de 1830,
Y habría que ver un poquito sobre lo que es el movimiento romántico en el Perú. El romanticismo en el Perú, como en todos los países donde se va a desarrollar, surge como un mecanismo de oposición a la razón que había impuesto la Ilustración y el neoclasicismo. Pero también a la vez, ¿no?, un poquito reaccionando ante el modelo impuesto desde fuera, va a privilegiar todo lo que es lo nacional. Es un movimiento un tanto nacionalista, donde van a destacar justamente, ¿no?, el rescate de las antiguas tradiciones. Y esto, ojo, es lo que va a caracterizar a la obra de don Ricardo Palma. Originalmente, Ricardo Palma se va a iniciar como poeta, pero te darás cuenta que la poesía no necesariamente redundaba en ganancia económica. Por eso es que Ricardo Palma va a tener que hacer convivir su pasión de escritor, de poeta, con la de periodista, con lo cual él va a poder subsistir. Ricardo Palma tuvo que hacer convivir su pasión por la poesía con múltiples actividades. Ricardo Palma fue en 1000 oficios. Fue periodista, fue político, fue diplomático, llegó a ser marino, ¿no? Durante casi 10 años de su vida, él estuvo al servicio de la Marina de Guerra del Perú como contador. ¿Sabías tú que Ricardo Palma era muy hábil con las matemáticas? Y él, como contador, estuvo en múltiples embarcaciones de la Armada peruana. Es más, se llegó a encontrar en el naufragio del navío Rímac, ¿no?, donde casi pierde la vida junto a más de 400 navegantes, ¿no? Algo que él va a destacar en más de una tradición dentro de su producción. Ricardo Palma hizo convivir todas las múltiples actividades que desarrolló con la política, algo a lo cual no podía permanecer ajeno. Él fue seguidor de 3 grandes personajes a lo largo de su vida y a los cuales intentó ayudar de todas maneras. El primero de ellos fue José Gálvez Egusquiza. Seguramente has escuchado hablar de él, el famoso héroe del combate del 2 de mayo. ¿Sabías tú que Ricardo Palma estuvo en el combate del 2 de mayo y estuvo en la Torre de la Merced junto a José Gálvez Egusquiza? Él era su secretario personal y justamente recibió un encargo de José Gálvez, y cuando él fue a hacer efectivo ese encargo es que explotó la Torre de la Merced, matando a Gálvez y salvando milagrosamente Ricardo Palma. El segundo personaje que va a cautivar a don Ricardo Palma fue el coronel José Balta Montero. Ricardo Palma fue su secretario personal y lo apoyó en la famosa Revolución del Norte de 1867, que terminaría llevando al poder a José Balta. Una vez en el poder, Ricardo Palma no solamente siguió siendo su secretario personal, sino que además llegó a ser electo senador por Loreto, hasta en 3 oportunidades. Ricardo Palma pensó que era el momento perfecto para conjugar su actividad literaria con la política. Sin embargo, se llevó una vez más una desazón. ¿Sabes tú que José Balta fue fusilado durante la Revolución de los Hermanos Gutiérrez en julio de 1872? Cuando Ricardo Palma se enteró de la muerte de su amigo y su antiguo jefe, simplemente pensó que la política no era lo suyo, que era muy peligrosa, y decidió abandonar definitivamente la política para dedicarse a la literatura. Mira qué cosa tan importante. Perdimos lo que pudo haber sido un gran político, pero ganamos quizás al mejor, al más representativo de nuestros literatos en el siglo XIX. Ese es nuestro don Ricardo Palma. Ricardo Palma es un personaje prodigioso y relevante dentro de nuestra cultura nacional. Él, como te dije, inició su producción haciendo poesía, piezas teatrales, artículos periodísticos, pero quizás tú lo recuerdas más en su faceta como tradicionista. Y es justamente así como ha pasado a la historia. Habría que preguntarnos entonces, si Ricardo Palma fue tradicionista, ¿qué es una tradición? Tendríamos que definirla de la siguiente manera. Una tradición es un relato que toma como base un hecho histórico, pero que es adornado con ficción literaria. No sé si me dejo entender. El detalle está en que Ricardo Palma sabía que la historia
cruda no siempre sería entendida por todos, pero si recibiese dulzor de la ficción literaria, podría ser más asequible a todos. ¿Para qué hacer tradición? Para rescatar nuestra identidad. Ricardo Palma es uno de los primeros que se da cuenta que el pueblo peruano adolecía de una identidad propia y él, a través de las tradiciones, se encarga de construir nuestra identidad nacional. Te preguntarás, ¿qué es la identidad nacional? Es ese sentido de pertenencia que nosotros desarrollamos hacia la tierra que nos ha visto nacer o nos ha visto crecer. Ricardo Palma, entonces, en sus tradiciones, va a desarrollar elementos como son el folclore, la religión, la cultura, la idiosincrasia del peruano, y va a tratar de que todo eso pueda ser asimilado en su afán de construir lo que nosotros podríamos llamar la peruanidad. ¿Sabías tú entonces que Ricardo Palma es el más grande forjador de peruanidad que tuvimos en el siglo XIX? Es muy importante por eso, y es muy importante entonces, en base a ello, que nosotros podamos leer su obra. Dentro del género que más cultivó Ricardo Palma, el de las tradiciones, habría que decir que él comenzó publicando todas sus tradiciones en periódicos. Y luego decidió publicar una selección de estas en una edición que fue muy celebrada por todos los peruanos y por todos los conocedores de la obra y el ingenio de Ricardo Palma. Así, en el año 1872, publicó su trabajo más importante bajo el título de Tradiciones. Esta obra tuvo tanto revuelo que inmediatamente Ricardo Palma fue requerido para escribir una segunda serie y una tercera y una cuarta. Fue todo un éxito. Ricardo Palma realmente se convirtió en un autor de ribetes continentales. Lamentablemente, la guerra con Chile cortó un poco su producción y, pasada la guerra, él finalmente va a decidir hacer una selección final de tradiciones que va a ser publicada ya de manera completa en 1893. Después de la guerra con Chile, Ricardo Palma decide ordenar toda su producción y decide publicar lo que había sido su producción de tradiciones. Es así que en 1893 decide publicar por la editorial barcelonesa Montaner y Simón, esta vez con el título definitivo de Tradiciones Peruanas, su obra cumbre en 4 volúmenes, que luego serían complementadas por 2 volúmenes más. Esta es la principal contribución de Ricardo Palma a las letras peruanas e hispanoamericanas. Quisiera compartirte un extracto de una de las tradiciones que más me gusta. Esta tradición se llama el baile de la victoria. Escuchen. ¿Cuán pocos quedamos ya de esa juventud que, venida a la existencia en el primer decenio que siguió el triunfo definitivo de la libertad en Sudamérica, esto es, en los albores de la República, alcanzara a disfrutar también de lo que fue la sociabilidad limeña durante los tiempos del vasallaje al rey? No con el último disparo de fusil en el campo de Ayacucho desapareció la vida colonial. En punto a costumbres, se siguió en toda casa de buen gobierno, almorzando de 9 a 10 de la mañana, comiendo de 3 a 4 de la tarde, cenando a las 10 de la noche, rezando el rosario en familia antes de meterse entre palomas, vulgosábanas, y lo que vale por 1000 tesoros, se siguió ignorando que la dispepsia y los cólicos hepáticos con sus arenillas están reñidos con la antigua cocina española, en que la manteca entraba por poco y por mucho el aceite de olivo. Desafío al más guapo a que consuma hoy el par de huevos fritos en aceite de moquegua que embaulaba yo dentro del cuerpo antes de ir a la escuela. Todo subsistía sin ápice de discrepancia, como en los días de la colonia. Nada había cambiado. Solo faltaba el virrey y créanme ustedes que la mayoría del vecindario limeño lo echaba de menos. Los invito a que continúen leyendo esta tradición que es muy sabrosa y está llena de reminiscencias del pasado limeño. Un aspecto muy importante de don Ricardo Palma es su función como reconstructor de la Biblioteca Nacional. Tenemos que hablar aquí de un acontecimiento luctuoso para la cultura peruana.
Nosotros sabemos que tuvimos una guerra internacional entre 1879 y 1883, la guerra con Chile, que fue adversa a nuestros intereses y que terminó con la ocupación de la capital y de parte del Perú. Lamentablemente, la ocupación de la capital implicó también el secuestro de muchos de nuestros bienes culturales. ¿Sabías tú que durante la ocupación de Lima, la Biblioteca Nacional del Perú, tan igual como otras instituciones como la Escuela de Ingenieros, la Universidad de San Marcos, fueron saqueadas y fueron despojadas de sus materiales científicos y culturales? Nuestra Biblioteca Nacional del Perú, hasta el momento de la guerra, se preciaba de tener más de 50.000 unidades bibliográficas, y todas salieron de la institución durante la ocupación. Cuando se firmó la paz, en octubre de 1883, el presidente Miguel Iglesias quiso iniciar su gobierno de reconstrucción con una obra simbólica de tipo cultural. Quiso iniciar su gobierno con la reconstrucción de la memoria colectiva nacional. ¿Dónde se encontraba nuestra memoria? En los viejos papeles de la Biblioteca Nacional, pero ya no habían libros. Así es que decidió encomendarle la misión de reconstruir nuestra primera institución cultural de la República a don Ricardo Palma. El 2 de noviembre de 1883, Ricardo Palma fue nombrado por el presidente Miguel Iglesias como nuevo director de nuestra institución. Él, cuando ingresó a la biblioteca, vio que no había casi libros. Dicen que él dijo muy extrañado: «Señor presidente, usted me hace director de una biblioteca sin libros. ¿Cómo se entiende eso?». Y fue allí cuando Miguel Iglesias le dijo: «Efectivamente, don Ricardo, y yo, apelando a su patriotismo, quisiera que en nombre del Perú pida libros para renovar nuestra biblioteca». Es así como surge entonces la figura del bibliotecario mendigo. Ricardo Palma entendió cuál era su misión y comenzó a escribir cartas a todos sus amigos en el Perú, América y el resto del mundo. Y era tanto el renombre de nuestro escritor que inmediatamente comenzaron a llegar remesas de libros. Fue tan efectiva la función de don Ricardo Palma que en 7 meses, entre noviembre de 1883 y julio de 1884, Ricardo Palma pudo reunir cerca de 30.000 libros. Y así, el 28 de julio de 1884, nuestra Biblioteca Nacional del Perú pudo resurgir una vez más, recobrando su antiguo brillo para todos los peruanos. Ricardo Palma no solamente se dedicó a aquello, sino que además por 28 años se dedicó a mejorar la infraestructura y a nutrir de más material de nuestra Biblioteca Nacional del Perú. Sinceramente, Ricardo Palma llegó a concebir que la Biblioteca Nacional era su casa. Y era tan importante este espacio para él que no solamente terminó legando muchos de sus manuscritos personales, sino que además muchos de sus hijos incluso nacieron en el edificio de la Biblioteca Nacional, es decir, en la sede, ¿no?, que hoy ocupa la gran Biblioteca Pública de Lima, allí en la avenida Abancay. Ricardo Palma, durante su gestión de 28 años, se dedicó a nutrir de muchas colecciones a nuestra Biblioteca Nacional. Es muy importante su gestión. Él, como amigo que fue de muchos intelectuales y bibliófilos peruanos del siglo XIX, se encargó que, a la muerte de estos, sus colecciones llegaran a nuestra institución. Así llegó la magnífica colección de libros de don Mariano Felipe Pasoldán, estadista, ministro y escritor de renombre en el Perú del siglo XIX. Tras 28 años de gestión, Ricardo Palma tuvo que dejar la biblioteca en el año 1912. A partir de allí, sintiéndose ya jubilado de la función pública y de sus actividades literarias, pasó a vivir sus años finales en el pueblo de Miraflores junto a su familia. Allí se convirtió en un personaje popular y muy venerado. No existía habitante en el Perú que no quisiera conocer al mítico don Ricardo Palma, y aún incluso escritores laureados de otros países y de otras latitudes del mundo, si llegaban al Perú, siempre tenían como algo indispensable el visitar al viejo tradicionista don Ricardo Palma. Ricardo Palma finalmente falleció en el pueblo de Miraflores un 6 de octubre de 1919. Su muerte fue muy sentida, pero tengamos algo positivo.
En el año 1949, dos hijas de don Ricardo, doña René y doña Augusta Palma Román, poseedoras del legado documental y bibliográfico de su padre, decidieron vender a la Biblioteca Nacional del Perú lo que había sido su colección personal. Así, pasaron a nuestra Biblioteca Nacional la correspondencia, los manuscritos personales y los libros de don Ricardo Palma, una de las colecciones más importantes que resguarda en la actualidad nuestra institución. En el año 2018, el Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a 8 manuscritos autógrafos de don Ricardo Palma. Te preguntarás, ¿qué es Patrimonio Cultural de la Nación? Esto es muy importante que lo sepas. Dentro de la cultura nacional, solamente aquellos bienes que son de mucha relevancia para los peruanos llegan a tener esta calificación. Entonces, Ricardo Palma tiene 8 manuscritos autógrafos que han recibido ese calificativo, pero no solamente aquello. En el año 2019 también se propusieron los 6 tomos de la obra definitiva de tradiciones peruanas de don Ricardo Palma y también ya tienen este calificativo de Patrimonio Cultural de la Nación. Y en este año 2020 se ha logrado la declaración de parte de la correspondencia de Ricardo Palma como Patrimonio Cultural de la Nación, algo que también debemos celebrar todos los peruanos. En definitiva, Ricardo Palma es uno de los escritores más importantes que ha dado el Perú a las letras mundiales. Su trascendencia es solamente comparable a la que pudo llegar a tener el Inca Garcilaso de la Vega en el siglo XVI o nuestro laureado escritor Mario Vargas Llosa en la actualidad. En definitiva, entonces, Ricardo Palma es un personaje que merece toda nuestra atención. La Biblioteca Nacional del Perú tiene muchos de los materiales de don Ricardo Palma, su correspondencia, sus libros, sus manuscritos personales, y están en acceso para todos los peruanos. Y tú puedes verlos desde la comodidad de tu casa, utilizando solamente la computadora. Si tú ingresas a Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional del Perú, vas a poder interactuar y poder revisar todos los manuscritos personales de don Ricardo Palma y sobre todo su correspondencia. Bueno, chicos y chicas, ¿qué les pareció lo que hemos conversado hoy en día? ¿Conocías tú a don Ricardo Palma? Bueno, si todavía no, te invito a que puedas tú revisar desde la computadora de tu casa, ¿no?, la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional y puedas acceder a todos los materiales de don Ricardo que están en la web de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias y los invito a que sigan investigando más sobre nuestro escritor Ricardo Palma Soriano. Ricardo Palma, un orgullo nacional para todas y todos, ¿cierto? Siempre lo recordaremos por sus tradiciones peruanas y también por su trabajo y compromiso en la reconstrucción de nuestra memoria nacional. Y para que vean lo importante que es para nuestro país, solo miren a su alrededor. ¿Se han dado cuenta la cantidad de lugares que llevan su nombre? Parques, avenidas, nidos, instituciones culturales, incluso hay una feria del libro Ricardo Palma y hasta una estación de tren que lleva su nombre. Ahora me pregunto, si Palma estuviera vivo, ¿qué sentiría al ver su nombre en todas partes? Si cada uno de nosotros y nosotras aprovechamos las oportunidades que se nos presentan y los tomamos con pasión y responsabilidad, quizá en algún futuro veamos nuestros nombres en algún lugar. Bueno, chicas y chicos, ya llegamos a la parte final del programa. En el video hemos visto todo acerca sobre las tradiciones peruanas, pero ahora vamos con las tradiciones de Aprende en Casa. Siempre en el último bloque los invitamos a aceptar un reto, y este es el de hoy. Busca y lee al menos 2 tradiciones peruanas, la que más te guste, escoge una, y elabora una historieta a partir de lo que has leído. Traten de compartir su trabajo con algún compañero, compañera o con algún familiar para escuchar sus comentarios. Y no se olviden de registrar sus trabajos y guardarlos en su portafolio. Así tendrán archivadas todas las evidencias de su aprendizaje.
no olviden lavarse frecuentemente las manos con agua y con jabón por al menos 20 segundos. Y si van a salir, que sea solo cuando sea necesario, usando mascarilla y respetando el metro de distancia. Y si son dos, mucho mejor. Eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana nuevamente en Aprendo en Casa. ¡Chao, chao, chao!